Perfecto. Listo. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por darse el tiempo de escuchar esta pequeña charla sobre dos equipos que han venido aquí para poder ayudarnos, para poder mejorar nuestra labor diaria, para los que nos gusta hacer endodoncia, para los que nos dedicamos a hacer endodoncia y para los odontólogos generales también que le dedican un tiempo a la endodoncia. Curso básicamente muy dirigido a AirPEX, que es un localizador apical, y Ultra X, que es un ultrasonido dedicado para activación del irrigante. Entonces, doctores, voy a comenzar con esto porque hoy en día se nos ha vuelto muy importante la conductometría, de la longitud de trabajo adecuada. Entonces, antiguamente pues usábamos una placa radiográfica y nos guiábamos en base a una distancia del límite apical, ¿sí? De una imagen radiográfica básicamente y descontábamos 1 o 2 milímetros, medio milímetro, dependiendo del diagnóstico y la filosofía de trabajo. Hoy en día ya no se puede, ya no nos podemos guiar solamente con una placa. Hoy en día podemos utilizar equipos como estos, localizadores de foramen apical, que nos van a ayudar en la determinación de la longitud del trabajo. ¿Sí? Las radiografías pasaron, digamos, a un segundo plano desde que se vinieron creando los localizadores apicales. No solamente eso, sino que redujo el número de radiografías. Muchas veces tomamos una radiografía y, bueno, no nos sale o no la revelamos bien. En el mejor de los casos, si tenemos un sensor radiográfico, bueno, también sería ideal, pero en otros casos no. Entonces el localizador apical también va a reducir el número de radiografías, por ende la radiación al paciente y en algunos casos al operador. Entonces, ¿por qué debemos usar un localizador apical? Entonces, hoy en día, como les vuelvo a repetir, la endodoncia contemporánea, trabajamos con un localizador de foramen apical. ¿Sí? Ya no podemos no trabajar con este tipo de equipos que van a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una longitud adecuada. Este es un equipo de sexta generación, un AirPEX Mini, un tamaño muy pequeño. El equipo viene con el localizador propiamente dicho, viene con dos conectores, el clip labial, el clip para los instrumentos o las limas. En este sentido vienen dos, uno recto y uno que viene como un clip para coger el instrumento, ¿sí? Una base que es para carga de manera no conectado directamente, sino en esa base negra que pueden ver ahí a la izquierda, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones, basándonos ya a la parte clínica, antes de obtener una longitud de trabajo adecuada, recomendamos para una mejor lectura, para un mejor debridamiento de esa pequeña porción en el tercio cervical, eliminación de interferencias, eliminación de bacterias en el caso de dientes con necrosis. Entonces vamos a preferir trabajar el primer tercio cervical. De repente, sí, bueno, con la práctica quizá podemos llegar hasta el tercio medio, no más de eso, doctores. ¿Y por qué? Porque esto va a darnos una mejor lectura, ¿sí? Con lo mismo vamos a evitar llevar bacterias o restos hacia el foramen apical. Si tenemos un conducto necrosado y colocamos la lima en primer momento e intentamos colocar el clip para poder hallar la longitud de trabajo electrónica, pues se nos puede complicar, podemos llevar restos de microorganismos, bacterias fuera del lápiz. Entonces, lo recomendable para obtener una mejor lectura es hacer este primer preparo a nivel de estos tercios. ¿Sí? Eliminamos interferencias, vamos a primero a localizar, después de haber hecho la apertura, vamos a localizar, nos vamos a guiar con un DG16 o un explorador que le hayamos quitado la punta
perdón, que le hayamos sacado el filo a la punta para poder visualizar mejor la entrada de los conductos. Una vez que visualizamos, vamos a irrigar. Vamos a irrigar y vamos a, en un primer momento, a utilizar una lima, de preferencia una lima 10, va a depender del caso, en la mayoría instrumento número 10, ¿sí? Entonces vamos a hacer una primera preparación del primer tercio, ¿sí? Máximo, exagero y digo, del segundo tercio para los que ya de repente contamos con un poco más de experiencia. Sin embargo, esto nos va a facilitar no solamente en la obtención de la longitud de trabajo, sino también en una visualización al momento de trabajar. Si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, fíjense cómo se ve la entrada de los conductos, casi ni se ve, de repente con la irrigación se puede mejorar, sí, pero si pasamos un instrumento, un abridor o preensanchador, vamos a poder ver mucho mejor con el espejo, vamos a poder ingresar de alguna manera más fácil, ¿sí?, a la obtención de los conductos. Pasamos por este primer momento, ¿sí? Y luego obtenemos la longitud de trabajo, vamos a hacer el pre-flaring y luego vamos a tener una preparación. Entonces veamos la diferencia cuando empezó, vean la diferencia en cuando empezó, cuando se hizo la preparación y a partir de la preparación del primer tercio, y a partir de ahí sí colocar el instrumento para poder utilizar el localizador electrónico de foramen. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Terminamos de preparar y luego vamos a concluir con una preparación a longitud de trabajo con el instrumento que deseamos. Entonces, ¿y esto de qué manera nos va a servir? La obtención de la longitud de trabajo, una mejor preparación, una mejor obturación, siempre manteniendo los principios de la no deformación del conducto radicular, ¿sí? Hay que mantenerlo siempre en su posición, el foramen siempre hay que mantener en su posición original, ¿sí? Entonces, no olvidemos que uno de los primeros consejos que les doy al utilizar este tipo de localizadores es la preparación del primer tercio. Sin olvidar esto por los motivos que ya les he venido comentando y para poder conservar una longitud de trabajo adecuada. Entonces, Airpex, como lo van a poder ver en su lado izquierdo, va a tener tres señales lumínicas y se van a poder dar cuenta, ¿sí?, cuando ingresa al conducto y va trabajando y va bajando, va a encender las luces blancas, ¿sí?, cuando está a 2 milímetros, estas son representaciones numéricas nada más, va ingresando, va a seguir avanzando las rayitas, ¿sí?, en ese extremo. Cuando se asome al último milímetro, va a cambiar la señal lumínica, va a pasar de blanco a verde, ¿sí? Una vez que llega a esta parte, que es el último milímetro, va a poder ingresar hacia la zona de constricción apical, o ya el límite, que es el foramen. Entonces, tres señales lumínicas acompañados de un sonido o de un pitido que si deseamos lo activamos o si deseamos lo apagamos. Esto ya queda a gusto del clínico, ¿sí? En mi opinión, prefiero encenderlo porque este sonido te va guiando en ciertas ocasiones cuando tratas de bajar con el tope, estás bajando con el instrumento, que ya vamos a ver en un video de qué manera lo podemos usar. Pero no olvidar esto. ¿Qué pasa si en un primer momento estamos ingresando y nos marca over? Hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente no está bien cargado, el localizador va a ser mucho más fiable cuando está, como pueden apreciar en la imagen de la izquierda, con las 4 rayitas bien cargadas. Si empieza a bajar, yo les recomiendo que lo carguen. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan fiable. Pero Gerardo, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esto ocurra? La verdad es que este localizador lo vengo usando muy buen tiempo
y si mal no recuerdo lo cargo a la semana o a los 10 días, ¿sí? Para que llegue a ese punto. Y lo utilizamos de manera cotidiana, ¿sí? No lo dejamos descansar al localizador. Entonces, imagínense lo que te alcanza y el tiempo que te da para que lo puedas cargar. Esa es una de las recomendaciones. ¿Qué pasa, Gerardo, si me sale over cuando estoy ingresando? Probablemente restos de pulpa, restos de cálculos pulpares, que nos van a dar una falsa medida. De repente algunas perforaciones, de inmediato también te va a marcar over, así es que tengan mucho cuidado y a considerar esto. Entonces, en los 2 milímetros finales va a encenderse una señal lumínica color blanco, llegando al último milímetro color verde, y cuando llega al final, rojo o over, y a medida si siguen avanzando te va a marcar -1, -2, -3 si se da el caso. ¿Qué pasa si llegamos a ese límite? Hay que retroceder, doctores, y se me estaba yendo también comentarles que en ocasiones, en dientes anteriores, como está aquí graficado, una 10 no es suficiente. La 10 de repente no nos va a dar una buena lectura, nos va a decir, Gerardo, yo ingresaba y no me marcaba, me salía siempre en verde, 0,5, 0,4, 0,3 y nunca llegué a 0,0. Eso puede pasar porque de repente el diámetro es demasiado amplio en ese conducto, entonces, ¿qué le podemos hacer? Pasamos a un instrumento de mayor calibre. 15, 20, 25, dependiendo del caso. Dientes anteriores, por lo general, va a ocurrir ese tipo de situación. En los molares va a ser un poco complicado. En los molares, por lo general, un instrumento 10 va a ser suficiente. No se olviden, en dientes anteriores también, hacer esta preparación de los primeros tercios para poder obtener una mejor lectura. Las señales que empiezan a partir de 0,6 y llegan a 0 a medida que vamos avanzando es de 0,6 a 0. Y luego, acá les voy a poner un ejemplo, una muestra para que puedan ver en un diente, en una molar, cómo es que trabajamos. Una de las cosas que me gusta de Airpex es que es bastante pequeño y lo puedes manipular e incluso te viene con un plástico, un protector con un gancho que lo puedes adaptar en el arco, si así lo deseas, para una mejor visión, para que lo tengas ahí. El clip labial que va hacia el extremo, hacia el lado opuesto del diente que estamos tratando, con aislamiento absoluto. Y aquí quiero hacer una apreciación porque si bien les había comentado que viene con 2 tipos de conectores, prefiero utilizar el conector recto. Y ya se van a dar cuenta porque es mucho más fácil colocar el conector en la lima e ir bajando el tope, a colocar el conector que engancha la lima y después se complica para subir o bajar. Vean, hacemos la prueba de que existe un contacto, la batería está cargada, no hay ningún problema, precurvamos a la lima, ingresamos al conducto, inmediatamente vean, observen ahí cómo el conector para la lima, vean cómo es más sencillo bajar el tope hacia el borde de referencia. Tenemos la medida y pasamos al otro conducto. Lo mismo, doctores. Ingresa señales lumínicas, blanco, ahí si se dan cuenta nos hemos pasado, vean, ahí nos hemos pasado y ya me marcó, entonces yo tengo que regresar. Tengo que regresar y trabajar a la longitud que deseamos. Si llegamos a 0, quitamos el instrumento y medimos como, voy a poner de nuevo el video, como está en el ejemplo, va a depender mucho de nosotros si decidimos trabajar a 0, si decidimos trabajar a 0,5, a 1. Va a depender de la escuela de cada uno. Por lo general optamos por trabajar entre 0 a 0,5. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es quitar, medir y restar el milímetro o el medio milímetro que deseamos según sea el caso, según sea la escuela. Entonces esa es otra recomendación que les doy porque este tipo de conector para la lima es mucho mejor y más fácil de manejar. Procuro en la mayoría de casos colocar el localizador en esta zona, luego lo retiro y listo, se acabó. Pasamos a la instrumentación. Entonces, un correcto tratamiento va a partir de un
un diagnóstico radiográfico. Si es con un sensor, mucho, mucho mejor, créanme que bajamos el índice de radiación, como les dije en un principio, tanto para nosotros como para el paciente. Vamos a poder ecualizar, vamos a poder aumentar, disminuir, vamos a poder hacer medidas. Entonces, de gran manera nos va a ayudar una radiografía, y si es mejor, un sensor radiográfico, una radiografía digital. NanoPix es una excelente alternativa, una buena calidad de imagen, tiene todo en cuanto a contraste, tiene todo en cuanto a medidas, si es que queremos así tomarlo. ¿Sí? Conductometría. Gerardo, pero ¿cómo sabemos que el localizador es fiable? Vean, doctores, este AirPEX es un localizador de 6ª generación. Y ya les voy a contar por qué me quedé bastante sorprendido, a diferencia de otros localizadores de 4ª, de 5ª generación. Sufrían mucho, no trabajaban en conductos inundados con hipoclorito, tenías que secar, no trabajaban en dientes con metal, de repente coronas metal porcelana, libres de metal. Este localizador, en uno de los casos que he podido tener, que ya se los voy a mostrar, pudimos comprobar, ¿sí?, que no importa si el conducto está inundado con hipoclorito, no importa si existe una corona metal porcelana, y ya lo van a ver ustedes. Entonces, AirPEX para la determinación de la longitud del trabajo. Una vez que hallamos la longitud, empezamos con la preparación. ¿Sí? Instrumento que deseamos, motor casi siempre lo utilizo en modo adaptativo. Casi siempre, doctores. En lo personal, al Iconet S lo trabajo. Tengo 3 movimientos. El ATC, ¿sí?, el movimiento adaptativo, el reciprocante, Reciproc Wave One, y para reciprocante de limas rotatorias. Solamente esos 3, no me hago más conflictos con el motor, tengo esa configuración lista, porque en la mayoría de casos lo podemos manejar así. No olvidemos de una copiosa irrigación bajo un protocolo final, ¿sí?, en combinación de repente con una activación sónica o ultrasónica. Y vamos a la parte de la obturación. Vean, entonces, desde que establecemos el diagnóstico, una correcta longitud de trabajo, una correcta preparación, vamos a poder obtener una obturación homogénea, lo más tridimensional posible. ¿Sí? Vean, aquí utilizamos onda continua, ¿sí?, Fast Pack and Fast Fill. Vamos a ir rellenando y vamos a compactar. Vean entonces la resolución del caso. Un caso sencillo, no va a generar ningún problema. Vieron la radiografía de diagnóstico, un conducto recto, y no vamos a tener ningún problema. Lo que les decía, doctores, ¿qué conector escoger? En un principio yo trabajaba con el conector, el que engancha las limas. Probé el recto y créanme que, como han podido ver en el video, la sensación es totalmente diferente, trabajas mucho más rápido, es mucho más confiable de poder subir y bajar el tope. Muchas veces nos equivocamos y colocamos el conector de la lima debajo del tope, entonces simplemente retiramos y colocamos arriba. Si utilizamos el clip que engancha la lima, va a ser muy complicado. Muchas veces tienes que tener una distancia entre el tope y el mango para que pueda ingresar, si no, no ingresa. Entonces nos creamos todo un lío. Entonces, en mi opinión, el conector recto creo que es lo ideal. Para los que ya tienen costumbre de utilizar el conector que engancha la lima, no hay ningún problema, es cuestión de adaptarse, es solo una opinión para mejorar de repente esta labor y hacerlo mucho más rápida. Le comenté que AirPEX es un equipo de 6ª generación. ¿Cómo lo comprobamos, doctor? Porque es que hay tantos equipos y tantas cosas que salen en el mercado, entonces decidimos esto de frente y llevarlo a la clínica y probarlo para poder brindarles a ustedes lo mejor. Vean, este es un tratamiento de un premolar, o canino, perdón, ¿sí?, un canino, y vamos a comprobar, ahí jugamos un ratito para ver si hace contacto con el metal, en este caso con el clavo. Y vean, es una corona de metal porcelana. Y vean cómo va trabajando sin ningún problema, no me marca horas de ingresa, a pesar, si se dan cuenta, de que está haciendo contacto
escuchen la señal sonora del equipo. Ahí me va diciendo que ya estoy en cero cuando el pitido es largo, significa que ya llego a cero y ahí pues me quedo y retiro el instrumento para poder trabajar. Quedé muy convencido porque los equipos anteriores no tienen esta particularidad. Vean, se lo estoy viendo repetir porque me sorprendió bastante, es un equipo de esta generación, y fíjense ustedes cómo trabaja sin ningún problema. Ahí nos pasamos, regresamos a cero, ¿sí? Bueno, vuelve a marcar que te has pasado, solamente es cuestión de retroceder y ver lo fácil en este clip para las limas, cómo vas a bajar y vas a poder llevar el tope hasta tu borde de referencia sin ningún problema. Bien, entonces, beneficios de un equipo bastante bueno, bastante fiable, un equipo bastante ergonómico, con una batería que la verdad es que dura un montón. ¿Por qué no mostrar nuestros errores? Este es el caso que les he mostrado en el video, ¿sí? Un conducto aparentemente fácil de manejar, salvo por la corona que se presenta. Sin embargo, hacemos una apertura lo más conservador posible, un tratamiento que no implica, en ese momento, que no implicaba mayor riesgo, mayor trabajo, más que perforar la corona, ¿sí? Entonces, trabajamos y se me fracturó un léntulo. Por dejar medicación intraconducto, llevé con el léntulo, hice palanca y se fracturó. Entonces, gracias a estas microcuretas es que pudimos remover. Tenía otras opciones, sí, tenemos otras opciones. Sin embargo, estas microcuretas en este caso me ayudaron de manera muy sencilla, ya que el léntulo tiene esas espiras, hice que enganche la microcureta que viene curvada y pude retirarla. Sin ningún problema, no causó mayor malestar para poder retirarla, y ahí está ya el conducto sin el instrumento dentro, perdón, y listo. Buscar las espiras, como les dije, miren a la izquierda esta microcureta, como va a poder enganchar en realidad en el léntulo y vamos a poder tirarlo y poder quitarlo, ¿no? El caso terminado, obteniendo la longitud de trabajo validada por una radiografía, ¿sí? Ahí está el léntulo, la remoción del léntulo y la obturación final. Entonces, un tratamiento que se nos puede convertir en algo complicado, sí, pero que creo que estamos en capacidad de poder resolverlo con los equipos y los instrumentos adecuados. Entonces, doctores, si nos ponemos a pensar, nosotros hoy en día buscamos, para los que hacemos endodoncia, para los que hacemos endodoncia en otros consultorios, también buscamos algo que sea portátil, algo que sea fácil de usar, algo que nos traiga muchos beneficios. Entonces, AITIT nos proporciona todas estas ventajas en cuanto a ergonomía, en cuanto a que si es fácil de usar, los equipos son muy fáciles de usar, y el beneficio que nos da la mayoría de los equipos de AITIT. Vamos con esta otra parte, y espero que ya todo haya quedado claro con el tema de AirPEX. Cualquier duda la vamos a resolver al final, no se preocupen. Entonces, basándonos en esta diapositiva, portátil, fácil de usar, y los beneficios que nos va a dar. Entonces, utilizamos y de manera indispensable, creo, ultrasonido. De manera indispensable. Todo lo que hacemos endodoncia, odontólogo general también que se dedica a hacer endodoncia, tiene que utilizar, tiene que activar sus irrigantes. Entonces, ¿sónico o ultrasónico, doctor? ¿Sí? Antes utilizábamos equipos sónicos, pero desde que llegó Ultra X pasamos a lo ultrasónico. ¿Sí? Todo es válido, todo te lleva al éxito, todo suma, pero si podemos sumar a nuestra labor un equipo
eficaz, un equipo que te va a brindar todas las características necesarias para mejorar las condiciones del tratamiento. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no adquirirlo? ¿Por qué no utilizarlo? No tengo nada en contra de los otros equipos, pero creo que este equipo nos ayuda de manera enorme, ¿sí? Con resultados que son muy favorables. Entonces, partimos del conocimiento de la anatomía, de lo complejo que es la anatomía, y también tenemos que saber que es imposible limpiar en su totalidad el sistema de conducto auricular. Debido a este enmarañado, a estos istmos, a estos deltas apicales, conductos colaterales, como van a poder ver en estas imágenes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si solamente el instrumento, si solamente una lima no nos permite llegar a estas zonas. ¿Qué hacemos nosotros si ni con las limas manuales, ni con las N limas rotatorias y reciprocantes que existen hoy en día, vamos a poder alcanzar esto? Hoy en día, recordemos que se ha simplificado mucho la instrumentación. No demoramos más de 5 minutos en una instrumentación. En algunos casos, salvo excepciones, un poco más, pero ese es el tiempo que nos toma instrumentar un conducto. Entonces, la única manera de poder alcanzar, reproducir esa anatomía es con la irrigación, es con la preparación y es con la obturación, con quien al final vamos a poder reproducir algo la anatomía, tan compleja el sistema de conducto auricular. Les comentaba lo de la instrumentación, ¿por qué? Porque sabemos, Obi Peters en el 2001, en uno de los estudios que tiene, es que el 35% de las superficies no logra ser tocada por un instrumento rotatorio. Doctor, es el 35%. Eso es bastante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones? Y sabemos que quedan muchas paredes, muchas zonas sin tocar. ¿Qué hacemos, doctores? Lo mismo, Fran Paquet en el 2010 te dice lo mismo, conductos ovales, instrumentación con 4 instrumentos, imagínense las áreas no tratadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, doctores? Y partía de esto porque es importante saber que solamente con la instrumentación no vamos a poder alcanzar desinfectar, no vamos a poder alcanzar tocar todas esas paredes. Y parto de esto que es importante para que le hagan un énfasis y un punto aparte a la irrigación y a lo que tenga que venir con ella, activación sónica, ultrasónica, manual, lo que ustedes prefieran. Yo les voy a traer una de las tantas formas con las cuales podemos alcanzar buenos resultados. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la evidencia que nos dice que no llegamos a tocar el total de las paredes, doctores, les digo que una de las maneras de poder mejorar las condiciones, es optimizando con la irrigación. Solo con el hipoclorito en alta concentración, 2.5, 4, 5.25, mayor cantidad de volumen, ¿sí? Vamos a poder mejorar. Calentándolo de pronto, hay evidencia también que habla de eso, agitándolo también, doctores. Entonces, de esta manera vamos a poder mejorar las condiciones del tratamiento. Les había dicho que en 5 minutos instrumentamos. Entonces, ¿por qué no dedicarle unos 15 minutos, unos 10 minutos, si así lo deseamos, para poder mejorar las condiciones? ¿De qué manera, doctores? Y se los voy a mostrar con una situación clínica. Una segunda molar, probable conducto en C, ¿sí? Yo no sé si soy un bendecido, pero me tocan muchos conductos en C. Procuro ser muy enfático en la instrumentación y en la muy copioso, ¿sí? Muy riguroso en el tema de la irrigación. Una preparación que va a partir, como les dije, de la preparación del primer tercio,
obtención de la longitud de trabajo, y luego con la obtención de la longitud de trabajo, una preparación ya a longitud que ya hemos establecido anteriormente. Longitud de trabajo, preparación con un instrumento rotatorio reciprocante para el caso Reciproc R25. Si deseamos, doctores, bajamos con una lima manual de níquel titanio para aumentar el diámetro en apical, si así lo requieren. Es una forma de trabajar, procuro ser muy conservador, mantener el diámetro del conducto sin generar falsas vías, deformaciones. Entonces, ¿cómo mejoramos la irrigación, doctores? Si ya sabemos que con altas concentraciones, con la temperatura, con el volumen, vamos a poder mejorarla. Bien, aquí un artículo que habla de, y que ya están haciendo, es calentando el hipoclorito. Lo han llevado hasta 180 grados por un tiempo máximo de 10 segundos. 10 segundos, doctores. Fastpack, con cualquiera de sus 3 puntas, dependiéndose del caso, nos va a ayudar también, y es algo que venimos haciendo para mejorar las condiciones en cuanto a desinfección y a disolución de tejido orgánico, ¿sí? Disolución de la pulpa. Este estudio te dice que puedes trabajar incluso hasta 4 milímetros antes de tu longitud de trabajo, con un PEN 40 de pronto, que se puede bajar sin tocar las paredes del conducto, manteniéndolo por un tiempo de entre 5 a 10 segundos por un máximo de 180 grados. Ese es el tiempo para poder perdón, me olvidaba, movimiento de entrada y salida, va calentando, y luego utilizamos el Ultra X. ¿Sí? Utilizamos Ultra X para mejorar aún las condiciones. Entonces podemos reproducir este tipo de anatomías, doctores. Cuando yo vi la radiografía inicial no me imaginaba que iba a poder alcanzar esto. Lo único que me imagino es poder desinfectar, es poder tocar la mayor cantidad de paredes, es poder entrar a esos sismos, porque este tipo de anatomía tiene esas aletas, tiene de repente esos istmos ahí conectados. Entonces digo, bueno, voy a darme una opción y siempre voy a ser enfático en la irrigación. Entonces voy a mejorarlo, de repente haciendo presión negativa modificada, para poder llegar o alcanzar este tipo de anatomías. Un conducto en C, una anatomía que podemos lograrlo, un cemento que ofrece opacidad también para poder visualizarlo de esta manera. Ok, entonces de esa manera nosotros podemos mejorar. Para tal caso y para este fin, Ultra X nos ayuda. Miren aquí, un matrimonio, si se puede decir, a partir de mucho tiempo desde que se creó, es el hipoclorito con la activación ultrasónica pasiva. Para el caso Ultra X. Entonces, esto en conjunto, este matrimonio en conjunto va a lograr una mejor desintegración de tejido orgánico, mayor descontaminación del conducto, por ende vamos a poder alcanzar de pronto reproducir este tipo de anatomías que ya lo vamos a ir viendo más adelante también. Entonces, de esto se trata, doctores, de mejorar las condiciones, ¿sí? De utilizar equipos que nos puedan brindar eficacia en el tratamiento, sin cables, con batería que dura mucho, con puntas adecuadas, con puntas que bajan, que ayudan, sin ningún problema. Vamos a poder controlar la carga bacteriana. Entonces, vuelvo a repetir, la instrumentación se ha simplificado mucho, 2 limas, una sola, las que ustedes prefieran, de la marca que ustedes prefieran. Utilícenla, tómense el tiempo, no pasa de 5 minutos, pero sí les digo que le dediquen un tiempo adicional a la irrigación y a su protocolo de activación, ¿sí? Ya sea del hipoclorito o del ácido cítrico, en este caso que utilizamos aquí entre mucho, pero el EDTA también. Entonces, de esta manera, entonces, si ustedes solamente ven esta imagen, van a pensar de repente que es un equipo ultrasónico de mes, un equipo que viene mostrado. ¿Sí? Entonces, vamos a poderle mostrar mediante estas imágenes cómo disuelve, cómo ayuda a mejorar las condiciones en cuanto a irrigación. Como les vuelvo a repetir, Ultra X es un equipo
eh, bueno, bastante ergonómico. Le hemos podido dar también otros fines porque Ultra X fue diseñado exclusivamente para activación de los irrigantes. Sin embargo, estamos en Sudamérica y nosotros le damos N usos, nosotros somos muy creativos, entonces podemos utilizarlo para otras cosas también. Y aquí les digo de las ventajas de Ultra X, doctores. Es un equipo, como ya les decía, un equipo portátil, frecuencias, ¿y por qué ultrasónica? ¿Y por qué no sónica, Gerardo? A pesar de ser un equipo portátil. Porque sus frecuencias oscilan entre el 45 y 40 kilohercios. Entonces sabemos con un mínimo de 20 a 25 ya obtenemos unas frecuencias ultrasónicas. Entonces por eso este equipo es considerado un equipo ultrasónico. Dos potencias de trabajo, doctores. ¿Cómo sabemos en qué potencia trabajar o en cuál de las dos estamos usando? Si se dan cuenta, los botones que están a la izquierda, que son señales lumínicas nada más, te marca ahí lo de la batería en verde y en celeste, para el caso, un redondo de celeste grande y otro más pequeño. Entonces, yo les recomiendo en realidad trabajar con las dos señales encendidas. Vamos a poder alcanzar la frecuencia, la amplitud de onda de 80 micrómetros que tiene este equipo, sin ningún problema, vamos a poder mejorar las condiciones, ¿sí? Entonces, una batería, como les dije, de larga duración, yo no sé si lo cargo cada 2 semanas, utilizándolo a diario, como les digo, un equipo que además emite un sonido cada 5 segundos, entonces te va avisando si es que tú deseas trabajar por tiempos o por ciclos de 20 o de 10 o de 30 segundos, este equipo te va a emitir un sonido cada 5 segundos y te va diciendo si es que en caso estás distraído, qué sé yo, que ya va en el primer ciclo que es de 5 segundos, luego otro sonido que es de 10 y así. Entonces, como les vuelvo a repetir, un equipo bastante eficaz con una batería de alta durabilidad. Un equipo que en su primer momento fue diseñado, como les vuelvo a repetir, para solamente activación de los irrigantes. Vean, si trabajamos con un instrumento, este es algo realizado en el consultorio, ¿sí? Si trabajamos con un instrumento 2508, una preparación, vean cómo una aguja 30G puede llegar, ¿sí?, a los últimos milímetros apicales, que es la zona más crítica de poder desinfectar, de poder limpiar. Entonces, a pesar de contar con agujas eh, que son tipo las Maxi Pro, las cuales son las ideales, pero están mucho más caras, podemos obtener una longitud de trabajo adecuada, ¿sí? No se preocupen, doctores, y aquí se los estoy demostrando por, eh, por la longitud. ¿Por qué? Porque esta lima, este tipo de inserto, ¿sí?, puede llegar a esas zonas. 1 o 2 milímetros antes de la longitud de trabajo. Miren en un conducto recto y miren en esas 2 molares. La podemos precurvar también incluso. Y no va a pasar nada, no va a tener ningún problema, movimientos de entrada y de salida. Y vean, le pudimos sacar radiografías para demostrar que sí llega a esas proximidades del último tercio apical. Podemos precurvarlas, como les vuelvo a repetir, y poder alcanzar una mejor desinfección. Esta es una punta 2002. La eficiencia en un instrumento, doctores. Entonces, esta punta, ¿cómo va a trabajar? Va a generar estos movimientos, como les dije, 80 micrómetros más o menos. Si le bajan la potencia, llega como a 50, lo cual no lo recomiendo, recomiendo la máxima potencia para poder generar una mejor desinfección. No, entonces esto va con el movimiento que hace en contacto con el líquido irrigante, va a generar una turbulencia, va a generar estas pequeñas burbujas de gas, lo cual va a hacer el contacto con las paredes del conducto, va removiendo tejido orgánico también, y bueno, pasamos con el EDTA de repente para lograr una mejor desinfección y poder alcanzar lo que deseamos, ¿sí? Una mejor desinfección, una mejor limpieza, unos túbulos dentinarios accesibles para el cemento sellador y la gutapercha.
3 puntas, doctores. Por lo menos aquí las tenemos. 2002, que es, es mi preferida en realidad, es la que más utilizo. Siempre me preguntan cuánto dura una de estas puntas y yo no les sé responder. Y no es que no los utilice, y no les sé responder porque me duran mucho. Entonces, cuantificarlas es muy difícil. Es muy difícil porque solamente esta punta suelo emplear para activación del irrigante. Solamente para eso. Se pueden fracturar. Yo creo que si la precurvas mucho, yo creo que de tanto precurvar, sí se te va a terminar fracturando, ¿no? Pero eso se nota también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si la hemos usado bastante, entonces hay que tener mucho cuidado para poder controlar ese tipo de errores. Entonces, punta 2002, 21 milímetros, y básicamente para activación de los irrigantes. No lo recomiendo para otra cosa más, doctores. Es una punta muy frágil, es una punta de 21 milímetros, yo creo que es la adecuada para la activación, 18 milímetros como en las siguientes 2 puntas, como que no nos ayudan porque los dientes por lo general no bajan de los 20 milímetros, entonces imagínense trabajar con estas puntas de 18 milímetros, no vamos a poder alcanzarlas. Punta dorada, un diámetro de 20,02, 18 milímetros de longitud. ¿Y para qué lo empleamos? Como les dije, un equipo que en un principio fue diseñado para activación del irrigante, nosotros aquí en Sudamérica y con la clínica les voy a poder decir que podemos remover gutapercha, muchas veces en los tratamientos se quedan adheridos, entonces nos puede ayudar a remover la gutapercha, y hasta remoción de instrumentos fracturados. Aquí yo quiero hacer un alto porque hay que tener hay que tener un poco más de pericia, hay que poder ayudarnos de otros aditamentos, de pronto de otras puntas para hacer un desgaste antes de utilizar este instrumento, porque si le ejercemos fuerza, como es un instrumento con un diámetro de 20 kilómetros, se nos puede quebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto, el cual les he mencionado, que es la remoción de instrumentos fracturados. Es lo único. Remoción de gutapercha, genial, y ya lo van a ver. Activación de los irrigantes también, dientes pequeños, con longitud no mayor a los 18 milímetros, 16 milímetros, que suele darse, bien ideal también, sin ningún problema. Una punta azul, lo mismo, 20,02, 18 milímetros. A decir verdad, y les voy a ser honestos, no suelo utilizar mucho esta punta, mis preferidas son la plateada y la dorada. ¿Sí? De la misma manera podemos utilizarla para remoción de instrumentos fracturados, localización de conductos, doctores. SMB2 tan complicado también va a ofrecer un desgaste pequeño, pero va a ser una buena guía para no desgastar tanto y sentirnos más seguros si es que no queremos usar una punta diamantada de ultrasonido. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado, como les vuelvo a repetir también, con la remoción de instrumentos fracturados. Un consejo que les doy, por favor, enséñenle bien a sus asistentas, secretarias o colegas que la punta del inserto debe coincidir con el botón de encendido. No le ejerzan demasiada presión con la llave al momento de ajustar. Porque a medida que ustedes van a ir ajustando, se va a ir robando. Entonces va a llegar un punto en el que la punta ya no va a mirar en dirección al botón de encendido, sino va a girar de pronto más hacia la derecha. ¿Qué tanta incomodidad te puede generar? No tanto, el problema es a largo plazo, que esos hilos para enroscar se van a ir robando. Entonces, al momento no te va a pasar nada, en un futuro sí, entonces es mejor cuidar pequeños consejos que te van a poder ayudar a alargarle la vida a estos equipos. Y otra cosa, por favor, doctores, me han preguntado mucho, importante, este equipo solamente trabaja con estas puntas que les he mencionado. No les coloquen otras puntas, no las fuercen, no es para remover postes, ¿sí? No es para desgastar esas zonas de istmos en los conductos mesiales de los premolares. No lo es, lo van a forzar mucho, pueden fracturar,
hay que ser muy fino de repente para poder hacer un desgaste. Yo no les recomiendo eso. Y por favor, no coloquen otras puntas. Yo lo intenté, no ingresa y forzándolo, puede ingresar, pero lo que vas a hacer es que se roben esos hilos y lo peor de todo es que no te funcione. Entonces, por favor, no utilicen puntas de otras marcas. Y si no me creen, inténtenlo y van a ver que no le va a funcionar. No le va a funcionar. Entonces, un punto importante para que puedan tomarlo en cuenta. Vayamos con una situación clínica. Este es caso de una colega, le habían hecho un tratamiento hace como 3 años, 4 años, si mal no recuerdo. Viene con una lesión, le colocaron el poste. ¿Y qué pasó aquí? Probablemente filtración, porque le habían hecho el endodoncia y me dijo que a las 2 semanas le habían colocado el poste y solo lo reconstruyeron con resina. Sin embargo, generó una lesión. La paciente vino con la cara inflamada, fue un tratamiento realizado en 2 sesiones, bajo el principio, como les dije, corona apical, siempre, doctores, siempre. Vamos a ingresar, remover toda la resina, ingresar con una punta diamantada ultrasonido, con una fresa, con un eje paralelo al diente. De pronto que Ultra X nos puede ayudar para hacer una pequeña muesca en la gutapercha y luego poder bajar con el instrumento que deseamos. Para el caso fue Reciproc y Limas Gestron, doctores. Obtención de la longitud de trabajo, es un conducto bastante amplio. Este es una R50. Como es un conducto amplio, aquí sí hay que actuar con mucho cuidado con la presión positiva. Ante este tipo de situación y con el fin de mejorar las condiciones, utilizamos presión negativa. ¿Sí? Utilizamos presión negativa casera, doctores. Le colocamos el suctor en la cánula de succión de la unidad, ¿sí? Una aguja 21G de pronto nos puede ayudar, la doblamos a 1 milímetro de la longitud y desde la entrada del conducto vamos a ir lavando, ¿sí? Demora, sí, demora, pero es mejor, es lo mejor en irrigación, entonces podemos mejorar, como les dije, las condiciones. Todo sirve, todo ayuda para mejorar las condiciones. Recuerden que venía con una lesión bastante grande. Las agujas para irrigar, hacemos un pequeño doblez que nos sirva como una guía, ¿sí? Inundamos el conducto con hipoclorito, conducto amplio, hay que controlar bien la longitud de trabajo, le ponemos un tope y vean. Y podemos pasarnos así un buen rato, mostrándole de los beneficios de Ultra X y de lo que puede generar en el interior del conducto. Véanlo ustedes. 20 segundos, 2 ciclos, 3 ciclos, perdón, de 20 segundos, 2 ciclos de 30. Pero vean cómo vamos a poder mejorar las condiciones. Si lo tenemos, hay que hacerlo. Si no contamos con ese, bueno, una autopercha, de pronto también nos puede ayudar. Sin embargo, estar agitando, en mi opinión, lo hice por mucho tiempo. Estar agitando a tener esto, prefiero tener este equipo que nos va a ayudar. Sí, de sobremanera. Entonces, Ultra X para este caso, dejamos medicación intraconducto, vean. Aquí si no se me fracturó el lento, lo dejé bien. La paciente se fue, volvió después de unos meses, ni se había acordado y vean cómo está reparando. Solamente con medicación, doctores, y vean cómo la lesión está reparando. La obturación, ¿sí? Guiada, esta fue una obturación mediante Fast Pack and Fast Fill. Y la técnica, como lo muestro aquí, es cortando la gutapercha, no es lo de hoy, pero cortando la gutapercha a nivel de tercio cervical y luego ir compactando en frío. Entonces, cortamos la gutapercha a nivel de tercio cervical, compactamos en frío, volvemos con Fast Pack, cortando unos milímetros más abajo, volvemos a compactar hasta obtener los milímetros deseados en el último tercio. En este caso fueron 3 o 4 milímetros, si mal no recuerdo. Y de esta manera nosotros vamos a poder trabajar con este tipo de equipo que es necesario, sí doctores, sí es necesario. Imagínense cómo íbamos a poder obturar un conducto tan amplio. Vean cómo la gutapercha entra y quedan aún espacios hacia, en este caso hacia el vestibular.
¿sí? Y vean lo sencillo que es cortar. Vean, olvidémonos ya de calentar las plagas, las carpetas, y vean cómo vamos avanzando y vamos a sellar de mejor manera. Entonces vamos a poder alcanzar una obturación lo más tridimensional posible, como les venía diciendo. Vamos, seguimos avanzando, sacamos un resto de la percha, cortamos en frío, ¿sí? Hasta poder alcanzar los 3 últimos milímetros. Tomamos una radiografía de control antes de utilizar Fast Fill para poder decir si estamos en longitud y está bien compactado, si es que vamos a pasar a complementar con la inyección. Entonces, vean cómo está la gutapercha sumergida ahí en apical y procedemos a la obturación de los milímetros, del tercio medio y del tercio cervical. El diente queda listo para una restauración, que en este caso le hicimos la restauración con resina. Esperemos que vuelva, hasta ahorita no ha vuelto, yo le dije que vuelva con el colega para que le haga la corona o la incrustación. Sin embargo, cumplimos con sellar todo. Y ahí está el caso inicial y cómo está evolucionando de buena manera. Otra situación, doctores, un conducto, un premolar, conductos medianamente manejables. Les mostré en una de las diapositivas anteriores cómo esta punta 2002 de 21 milímetros es mi preferida. Utilizamos la radiografía para poder validar la longitud. Y de igual manera, doctores, me voy a callar y van a escuchar lo que genera Ultra X. Eso es lo que genera el equipo, doctores. Es un video sin editar, es un video un poco largo, sí, con el fin de demostrarles lo beneficioso que es el equipo y el rato que nos podemos pasar activando. ¿Sí? En este caso, aislamiento a distancia para poder mejorar la visión, sellando bien, ¿sí? Para que no filtre el hipoclorito. Irrigamos, vamos a tratar de mantener una buena longitud para no generar extrusión del líquido irrigante. Y vean, doctores, entonces cómo funciona, perdón, ya acá estamos. Vean, entonces podemos alcanzar este tipo de obturación mediante una copiosa irrigación. Vean entonces, doctores, podemos reproducir estas anatomías. Miren en apical cómo se pueden manifestar estas pronunciaciones, estos deltas, ahí en esa zona que es muy complicada, primero de acceder y luego de limpiar. Entonces, con la activación podemos mejorar las condiciones y vean los resultados que podemos hallar. Les pongo esta punta que les había comentado que es de mis preferidas. ¿Por qué? Porque es una punta que me ayuda para remover la gutapercha, ¿sí? Utilizo esta punta 18 milímetros para situaciones, milímetros, para situaciones como la que les voy a mostrar. Vean este caso, un tratamiento, hubo filtración, la paciente sentía algo de dolor, conducto no localizado, es importante angular un poco para poder ver qué pasó, jugar con los contrastes ahí para ver si existe o no existe un conducto y se van a poder dar cuenta de que sí. ¿Sí? Una subobturación también, entonces vamos a intervenir. Pues un retratamiento, una reintervención, vamos a poder aislar a distancia, en este caso, como vieron en la foto anterior, y vean, encontramos el conducto, hacemos una remoción de la gutapercha, en este caso R25 convencional, ¿sí? Es de mis preferidas esta para hacer retratamiento, una lima 15, una lima 10, nueva, doctores,
no escatimen en utilizar en este tipo de situaciones limas nuevas. Si utilizamos una lima que está media doblada o que ya ha tenido bastante estrés, se nos va a quebrar. En estos casos de retratamientos es mejor utilizar un instrumento nuevo. Removemos la gutapercha y dejamos los últimos milímetros para lo manual o para un instrumento de rotación continua o reciprocante, pero con control de memoria para no generar deformaciones en el último tercio apical. Les había dicho que esta punta es mi preferida para hacer remoción de gutapercha, y acá está. Vean, tarda un poco, sí, porque es muy complicado remover la gutapercha cuando está muy adherida al pared. ¿Sí? Este video está editado en inglés, pero van a poder ver cómo lo remover. Vamos apegándonos siempre, doctores, hacia la pared del conducto, y vamos haciendo movimientos sin ejercer demasiada palanca para remover la gutapercha. Vean cómo ya la estamos retirando. ¿Sí? Vean cómo ya la estamos retirando. Seamos tercos, si vamos ahí, porque en algún momento va a tener que salir, no podemos dejar resto de gutapercha. En la medida de lo posible hay que tratar de retirar lo más que podemos. Recordemos que en los tratamientos hacemos lo que podemos, más no lo que queremos hacer. ¿Sí? Vean entonces cómo, se lo voy a poner de nuevo aquí, para que vean cómo va removiendo la gutapercha. Y ya está, lo pudimos quitar. Entonces, punta, en mi opinión, punta dorada, 20-02, 18 milímetros, para específicamente remover gutapercha. Podemos utilizarla como guía también de pronto como guía para un retratamiento que va desde el tercio cervical, sí, también podemos utilizarla. Sin embargo, no hay que ejercerle demasiada fuerza porque están tan bien compactados a veces las obturaciones antiguas que podemos doblarlas o quebrarlas. Entonces, lo mismo, doctores, vamos a validar este tipo de... aquí le cambiamos la aguja y vamos a poder validar con la longitud. Vean, le coloqué la punta ultrasonido, la 2002, la plateada, que es como les dije de mis preferidas, y vamos a poder llegar a esas zonas para obtener una mejor desinfección, una mejor limpieza del conducto. Vamos con la conometría y pasamos a la parte final, que es la obturación. Y esto es lo que intentamos, doctores, mejorar las condiciones con las cuales llegó el paciente. Y si nosotros contamos con equipos como estos que nos van a facilitar el trabajo, bien, doctores, va a sumar porque nos va a volver más eficientes. Sí, vamos a poder alcanzar resultados de pronto como esto. Este diente queda listo para la restauración posendo. Hacemos, de repente, si lo deseamos, en una misma sesión, podemos hacer el relleno con un núcleo y dejarlo listo para la restauración final. Vayamos con la punta 2002, como les dije. Activación de los irrigantes, otra situación, doctores, y la importancia del conocimiento de la anatomía, del eje del diente para evitar errores. Una perforación, vean en la radiografía, y ya se puede visualizar que se habían ido hacia un extremo, hacia un lado. Hay que tratar de corregir esto. Bueno, fue muy duro en realidad manejar el tema de la hemorragia. Se pudo, y a partir de ahí era localizar el conducto, el conducto que no habían tratado, que solamente lo habían visto, me dijeron, prepararlo y luego pasar al otro. Empezamos siempre de lo más fácil, ¿sí? Una vez controlado esto, hallamos el otro conducto y empezamos con el tratamiento. Lo resto ya es conocido. Lo difícil aquí fue manejar el tema del sangrado y localizar el otro conducto. Lo demás es historia, doctores. ¿Cómo manejamos el sangrado? Usando sulfato férrico de pronto, ¿sí? Unos 3 minutitos, quitamos, lavamos, sellamos con teflón y podemos echarnos a trabajar. Lo mismo, doctores, la punta que nosotros podemos precurvar, les dije que era una de mis preferidas, la 2002. Precurvamos un poco y podemos alcanzar la longitud deseada. Aquí está en la radiografía, vean cómo sí llega a esa zona.
movimientos de entrada y de salida, para no generar demasiado contacto contra las paredes del conducto. Recuerden, es una punta 2002, no va a tener ningún problema. La mayoría de preparaciones que nosotros hacemos no bajan del 2506, 2507, 2508, entonces ese instrumento va a poder bajar sin ningún problema. Entonces alcanzamos el corte de la gutapercha a ese nivel, sigue el teflón ahí hasta terminar el tratamiento, ¿sí? Cortamos la gutapercha en la entrada del conducto, quitamos el teflón y vamos a rellenar con Biodentin todo hasta la parte coronal. Rellenamos con todo y hay que esperar a controlarlo, mandamos al paciente con el colega y estamos volviendo a citar al paciente en unos 3 o 4 meses para un control. Espero la restauren y así pueda esto ser más viable. Bien, doctores, eso era todo por mostrarle en cuanto a estos dos equipos. Hay muchas cosas que mostrar, no nos va a quedar. Hola, Mari Carmen. Hola. Doctor, aquí estoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Mari Carmen. ¿Dónde estabas? Ya, ok. Entonces, muchas gracias por la exposición, doctor. Lo que proseguiría, primero decirle a todos los asistentes y participantes que estoy enviando por el chat lo que es una encuesta de satisfacción, de mejoras obviamente permanente. Estoy copiándoles el link. Es una encuesta que solamente les tomará 2 minutos. Lo puedan hacer en línea. Ahora les estoy escribiendo. Y bueno, procedemos a lo que son las preguntas, doctor. Okay. Entonces, tengo aquí, está el doctor Alex Leiva, que ha levantado la mano. Quisiera hacer su pregunta. El doctor Alex Leiva. Okay. No puedo ver yo las preguntas. Se las voy a leer, está en el chat, pero quería primero iniciar con el doctor Leiva, que había levantado la mano. Creo que no está. Entonces, procedemos con las preguntas del chat. ¿Le parece bien, doctor? Dale. Ya. A ver, vamos a empezar. Bueno, el doctor Leiva también había escrito en el chat, acá lo acabo de ubicar su pregunta. Él consulta, cuando estás con aislamiento absoluto, ¿no te da una buena medida? Y de igual manera, si el conducto está húmedo, ese es referente al localizador. Y si en ese caso estaría bien, disculpe doctor, y también consulta si en ese caso estaría bien si se hace la medición antes de aislar. Doctor Gerardo, ¿me escucha? Creo que se le fue el audio. Doctora Pasa. Demos unos minutos que el doctor ha tenido un problema con el audio para que pueda contestar las preguntas. Doctor Gerardo, ahora sí me escucha, su micrófono está cerrado, puede aperturarlo. Ya está. ¿Escuchó Sí, la pregunta o ya desea está. que la vuelva a realizar? No, ya escuché, no te preocupes. Ok, En doctor. realidad voy a hacer una acotación aquí. En lo personal, todo lo trabajo bajo aislamiento absoluto. La apertura, la localización, todo, desde la apertura. Coloco la anestesia, inmediatamente le doy un tiempo de 5 o 10 minutos a cada efecto,
y coloco el aislamiento absoluto. No tengo interferencias, no tengo ningún inconveniente. He podido mostrar en los videos cómo he podido determinar la longitud con aislamiento en una molar, e incluso les mencioné en un diente con corona metal porcelana. Así que no he tenido ningún problema, lo han podido ver tanto en video como en las radiografías. Siguiente pregunta, doctor. También en referencia al localizador. Indican que en el localizador existe unas líneas de color tenue que se puede ir como configurando en la zona de color verde. El doctor Treyes quisiera saber esa función, ¿para qué sirve? Byron Treyes. ¿Perdón? Byron Treyes, ¿así se Sí, llama? es correcto. El doctor Byron Treyes. Saludos, gracias por estar presente. Sí, hay una señal que la puedes codificar y que tú la puedes marcar, ya sea a 0,6, a 0,3 o a 0,0. Va a ir parpadeando. Tú escoges a qué longitud deseas trabajar. A decir verdad, no te va a generar, cuando llegues a este punto, el cual tú vas a marcar, no te va a generar un sonido distinto, más es algo visual. Sí, procuré, he jugado con eso y no te genera un sonido, lo que sí te da una señal visual, te va advirtiendo de manera visual. Entonces vas a poder ingresar y vas a poder ver en el equipo a qué longitud estás llegando y si está en la medida que tú le has programado en el localizador. Eso, de esa manera nomás nos ayuda esa señal que parpadea. Siguiente pregunta, doctor, también referente al localizador. Teniendo el localizador cargado y el diente bien aislado, pero en toda la longitud del conducto marca over, ¿cuál sería la causa aparente? La causa aparente es en toda la longitud. Puede existir alguna interferencia a nivel de tercio cervical, a nivel coronal. Si es una molar, de repente hay que sospechar de algún cálculo o restos de pulpa inflamada en esa zona. Por eso hice una acotación aquí y les dije que antes de utilizar el localizador para obtener una mejor fiabilidad, es hacer una preparación de los primeros tercios. ¿Sí? De esta manera eliminamos interferencias, eliminamos de repente tejido que se puede encontrar en esa zona y vamos a tener una mejor lectura. Si esto persiste a nivel apical, probablemente, que también lo mencioné, es que hay que aumentar el diámetro del instrumento. Si es un conducto anterior, de repente una 10 no va a ser suficiente, hay que aumentar el diámetro a una 20, 25 de pronto, pero esas serían las causas. Ok, doctor. Siguiente pregunta, también referente al localizador. Bueno, el doctor nos detalla sobre el nivel de eficiencia de nuestro localizador IPES de IT y, bueno, si ha tenido opción de compararlo frente al Root ZX2, ¿qué opinión le merece? No sé si ha probado ese otro localizador. Ya. Mira, me van a disculpar, pero no he utilizado el Root ZX2. Sí le puedo dar fe de que he utilizado el Propex Pixie y bueno, les mencioné el Propex Pixie es de cuarta generación, AirPS es de sexta, tienen casi las mismas señales lumínicas. Lo destacable, digamos, de AirPX, a diferencia de, en este caso, de Propex, es que Propex tenías que secar el conducto, ¿sí?, para poder determinar la longitud. Aquí no tienes ningún problema en trabajar con el conducto con hipoclorito. ¿Sí? Bueno, no sé Entonces, si habré sí. respondido su pregunta. Tenemos otra Sí. pregunta, pero ya ahora sí relacionada al Ultra X. La doctora Acevedo consulta, ¿cómo recomendaría usar los ciclos de activación? Saludos, doctora, me parece que ella es de Bolivia, muchas gracias por estar aquí. En realidad, la propuesta que les puedo dejar es 3 ciclos de 20 segundos del hipoclorito y también 3 ciclos de 20 segundos o 2 ciclos de 30 segundos
del EDTA o el ácido cítrico, cualquiera sea de los casos. Pero en esos ciclos recuerden que el equipo emite una señal sonora cada 5 segundos. Entonces esto puede ser como una guía para que sepas el tiempo que te estás tomando en hacerlo. Siguiente pregunta, doctor, del doctor Santiago Ruiz, también referente al Ultra X. ¿El ácido cítrico al 10% también requiere activación con el Ultra X o solo se activa con el hipoclorito de sodio? En realidad la evidencia nos dice que o podemos activar o lo podemos dejar por un tiempo de entre 1 a 2 minutos. Nosotros escogemos. En mi opinión, prefiero activar. ¿Sí? Inundo el conducto y prefiero activar en los ciclos ya mencionados. Sin embargo, también es válido dejarlo por 1 minuto. Ok, doctor. Siguiente pregunta de la doctora Daisy Rojas. Una vez precurvadas las puntas, ¿regresan a su posición inicial o quedan precurvadas siempre? No, como son de acero, quedan precurvadas. Si nosotros las necesitamos para un conducto recto, les diría que así como las precurvaron, las vuelvan a enderezar. No, esa es una de las cosas, digamos, con las que lidiamos. Por eso es que, digamos, les sugiero contar con puntas, digamos, que ya están precurvadas para las molares y esas puntas en específico rectas para los dientes anteriores, ¿no? Entonces, yo tengo dos, ¿sí? Una para las molares y otra para los dientes anteriores. Como les mencioné también, la punta, tanto la punta dorada como la blue, 18 milímetros, también nos puede ayudar para esos dientes anteriores. Pero uno de los problemas que tiene es que de tanto precurvar sí te puede generar que bueno, en un futuro se fracture, ¿no? Siguiente pregunta de la doctora Araceli Acevedo, en referencia al Ultra X, es ¿cómo lo maneja para los casos de sacar instrumentos? Uy, bueno, no lo puse, pero es un poco más difícil, doctora, porque en estos casos no solamente vamos a emplear el Ultra X viene en la parte final, debido a que tiene una punta bastante fina, entonces va a poder adaptarse. Antes de utilizar hay que hacer un desgaste alrededor de la lima, desgastando un poco más de dentina, con otras puntas, ya sean diamantadas o ya sean puntas finas que hayamos podido desgastar, ¿sí? Y después, una vez alcanzado, si podemos sobrepasar, bueno, y vamos a poder generar un camino para que pueda ingresar esta punta, la 2002 o la 2002 de 18 milímetros, precurvándolo un poquito y haciendo contacto, enciendo y apago en sentido antihorario para poder retirarla. Es una manera de hacerlo, existen varias, pero claro. Mucho montón, pero no calidad. Siendo la misma empresa. Los productos que se importaban de Brasil, de Suecia, a menos comparar con los Estados Unidos y Alemania. Doctor, disculpe, se apagó su audio. Perdón, ¿en qué me quedé? Estaba detallando referente a cómo retirar el instrumento en que usted lo usaba al final. Ahí donde se cortó. Aquí procuro utilizar, como les dije, Ultra X en la parte final, después de haber hecho un desgaste, dependiendo de dónde esté el instrumento, si esté en el último tercio, si esté en el tercio medio. No soy de retirar instrumentos en el tercio apical, la verdad, pero si se encuentran en el tercio medio, por ahí que sí lo podemos intentar, primero haciendo un desgaste en ese primer tercio cervical, ¿sí? Con otros instrumentos, otras puntas ultrasónicas, haciendo un sobrepase, generando un camino, y luego recién bajar con una punta 2002 de repente, la dorada o la plateada, haciendo desgastes en sentido contrario, ¿no? En sentido antihorario, y de esa manera, después de mucho rato, de pronto lo puedes retirar, perdón. Necesita, como les dije, pericia y adiestramiento para poder realizarlo. Ok, siguiente pregunta, doctor.
La doctora Ru consulta también en relación al Ultra X si para retirar la gutapercha se hace con movimiento de entrada y salida. Sí, no sé si pudieron ver el video. Procuro tomar una radiografía para saber hacia dónde está, ¿sí? Y si alcanzo a verla con el espejo, entonces me pego hacia la pared del conducto y voy haciendo un poco de palanca para que pueda remover la gutapercha. Si el conducto está aquí, no sé si pueden ver la cámara, y acá está la gutapercha, yo voy ingresando en este sentido para quitarla, ¿sí? Para removerla. Es una alternativa que ya se le había, como le vuelvo a repetir, que le había dicho que nosotros aquí en Sudamérica hemos creado otras formas de uso al Ultra X. No le ejerzan mucha palanca porque pueden fracturar las limas. Movimiento suave, sí, sin ejercer demasiada presión. ¿Hay más? Sí, hay unas preguntas más, doctor. A ver, sigamos. En comparación entre el Ultra X y el ultrasonido, hace referencia al el escáner también de AT, para la activación del irrigante, ¿cuál tendría mejores resultados según los estudios y qué tanto mejor en comparación de no activar el irrigante? En realidad, un equipo de mesa, ¿sí? Los equipos ultrasónicos de mesa, los que van a corriente, en realidad son mucho mejores. Sin embargo, lo mínimo que se requiere para que sea ultrasónico es 25 kilohercios. Ultra X cuenta con 45 kilohercios, lo mencioné, por eso es que es considerado un equipo ultrasónico. Entonces, los beneficios entre uno y otro va a ser básicamente para qué lo vas a usar, ¿sí? El de mesa también lo vas a poder usar para activación ultrasónica. Ultra X es inalámbrico con una buena potencia, con lo cual vas a poder utilizarlo para remoción de arresto, de gutapercha y para una correcta activación. Yo creo que no vas a tener ningún problema. En cuanto a la literatura que refieres, no está demostrado nada a largo plazo, no hay estudios que puedan demostrar que a largo plazo ha mejorado en las tasas de éxito, pero de que mejora y de que podemos reproducir la anatomía, sí. Podemos ofrecer una mejor desinfección también. Entonces, lo que les dije, si lo tenemos, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no mejorar las condiciones? La única manera de poder saber cuán bien nos va es los controles a largo plazo de los casos que nosotros de pronto podamos registrar. Ok, doctor. La doctora Solís consulta sobre cómo se llama la cureta que utilizó para extraer la lima, que se le quedó dentro del conducto. Si podría detallárselo, por favor. Es muy complicado poder detallarle eso porque es una cureta especial. Mari Carmen, por favor, déjale. Ahí les puse mi número de teléfono para que les pueda explicar de mejor manera, pero es una cureta diseñada justamente para este tipo de situaciones. Como la cureta de dentina normal, pero el tallo es más largo y el cabezal, o sea, la propia cureta, la cucharilla es más pequeña. Entonces, si pudieron apreciar, ingresen el conducto y vas a poder remover. Es una alternativa, doctores, lo mostré porque, como les vuelvo a repetir, es una alternativa para este tipo de casos. No siempre va a ayudar, la situación se prestó, así es que por eso decidí emplearlo. Ok. Siguiente, el doctor Frank Yauri quiere compartir una experiencia y a la vez hacer una pregunta. Nos detalla que ha tenido varios casos en los cuales puede usar el IPERS en casos de coronas metálicas, ya que ha usado el de otra marca que es Woodpecker, aislando la parte de la lima en contacto con cinta teflón para que no le dé falsos positivos en el 100% de los casos. Si le puede decir que no habría problemas con el uso del IPERS. En realidad, como lo mencioné también, yo, o sea, en realidad quedé muy sorprendido cuando tuve el caso y lo dije, voy a utilizarlo. Yo sé que es de sexta generación, sabía que de repente
nos podía funcionar, tenía esa idea, y la verdad es que sorprendió gratamente. Lo he utilizado para ser muy certeros en 3 casos, y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente, doctor. No sé cómo serán con las otras marcas, pero Airpex me ha sorprendido, y lo he podido, ustedes han podido darse cuenta, lo he podido demostrar, ¿no? Clínicamente lo he podido demostrar, incluso bajo una radiografía también. Entonces, no puedo emitir una opinión sobre equipos que no he utilizado, más sí puedo dar fe de este equipo. No son muchos los casos que se presentan con corona, pero los que he podido manejar, que han sido, desde que tengo el equipo, unos 3, no he tenido inconveniente. Otra pregunta, doctor, de la doctora Milagros Preciado. Le consulta cuál es el tiempo mínimo que se debe usar el Ultra X para activar el irrigante, si tiene alguna sugerencia. El Ultra X, el tiempo mínimo. Ya lo respondí, voy a volverles a repetir. En realidad existen protocolos. El tiempo básicamente es de 1 minuto para cada irrigante, hipoclorito o EDTA. Nosotros los podemos distribuir el minuto de hipoclorito en 3 ciclos de 20 segundos, en 2 ciclos de 30 segundos, lo mismo con el EDTA o el ácido cítrico, podemos distribuirlos de esa manera. Les hago hincapié en la señal sonora que emite el Ultra X, porque es una guía bastante útil si es que en caso, bueno, estamos por ahí preparando el cemento, qué sé yo, nos distraemos. ¿Sí? Te va a ir avisando. Ah, me olvidaba. Luego de utilizar, les puede pasar que se olvidan de presionar el botón de encendido y lo van a dejar a un costado. Si ustedes lo dejan así, el equipo va a seguir prendido y va a seguir accionando. Entonces, les recomiendo siempre topar el botón y luego que lo dejen de usar, fijarse que ya no esté accionado el equipo. Ok, la siguiente pregunta también era referente al tiempo que acaba de consultar, pero adicional consulta cuántas secuencias de aplicación recomienda y saber si existe alguna evidencia con microscopía, por ejemplo, de un corte dentinario que evidencie la limpieza del conducto después del uso del Ultra X. En realidad, la evidencia, no hay evidencia 100% certera con respecto a Ultra X, pero hay evidencia de que los equipos ultrasónicos mejoran la limpieza del sistema de conducto. Sí, hay un mejor debridamiento del tejido orgánico e inorgánico, dejando túbulos más limpios, por ende vamos a obtener un mejor sellado. Como les vuelvo a repetir, no hay estudios que te digan que equipo tal te va a mejorar el tratamiento, no existe, pero sí hay estudios que dicen que la activación ultrasónica pasiva mejora las condiciones del tratamiento. Siguiente pregunta, ya casi la penúltima, doctor. Nos consultan la diferencia entre el localizador Airpex y el EPEX Pro, que los dos son de AT. Ya, la diferencia. Uno es más grande, el otro es más pequeño. En realidad los dos funcionan tan bien, los dos en realidad son muy buenos, baterías de larga duración. Ahora, el localizador más grande lo puedes trabajar de la mano con los equipos rotatorios de la misma marca, no mismo así con Airpex. Y aquí voy a hacer un punto aparte porque en lo personal prefiero utilizar un equipo diseñado para la labor. Entonces, prefiero utilizar un localizador para obtención de la longitud de trabajo, prefiero utilizar un motor para la instrumentación. AT tiene Iconnect S, que también podemos utilizar como localizador. A su vez, tiene localizador incorporado. Es el único equipo que cuenta con esas opciones. Los dos equipos son muy buenos. Los dos equipos son muy fiables. Sin embargo, creo que sopesa mucho hoy en día el tema de la ergonomía.
Entonces, si me preguntan, Gerardo, ¿cuál quieres? Si Mari Carmen me dice, doctor, le voy a regalar un localizador, ¿cuál prefiere? Le diría nuevamente Airpex, porque es un equipo pequeño, es un equipo que se adapta a cualquier situación. No, el cable no es tan grande como el otro equipo, entonces prefiero, es un gusto personal eso, el Airpex. Y es un tema de costumbre también, nos vamos a ir adaptando a nuestros equipos, entonces si te sientes cómoda con Airpex, bueno, dale, sigue con Airpex, ¿no? Si intentas o quieres de repente probar o mejorar, yo te diría que te va a gustar porque la verdad es que, no lo sé, es tan pequeño, fácil de manejar, la batería te dura mucho, vieron que tenía un plastiquito, lo puedes enganchar en el arco si deseas, entonces son, creo yo, un poquito más los beneficios que obtienes con Airpex, ¿no? Entonces, es mi opinión, es lo que por lo menos vengo utilizando y hasta ahorita de manera muy eficiente. Última pregunta, doctor. Consulta el doctor Miguel Ponce, si para la remoción de gutapercha lo hace con algún agente removedor o con hipoclorito. Doctor, solo con hipoclorito. No le he comentado de mis errores utilizando algún tipo de solvente o EDTA, pero prefiero y lo que recomiendan mayormente es hipoclorito. Ahora, solamente algún tipo de solvente en el tercio cervical, nada más. Más abajo no, doctores, solamente hipoclorito, limas manuales, limas reciprocantes de pronto, como les había mencionado. En mi caso prefiero R25 de Reciproc, y bueno, y el último tercio sí de manera manual, o un instrumento rotatorio, pero con control de memoria. Ok, perfecto, doctor. Entonces, esa fue la última pregunta. Decirles nuevamente a todos los participantes que está en el chat el link para contestar la encuesta que hemos compartido con ustedes. Mucho agradeceré puedan darle respuesta a las mismas, ¿no? Y bueno, indicarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de DentoShock como de IT, para los próximos cursos que se están programando. Y darle nuevamente las gracias, doctor, por este taller el día de hoy. No, gracias a ustedes. Hay un amigo que me ha escrito y me dice que no ha pasado su pregunta. ¿Sí? Perdón. Me escribe y me dice, Gerardo, como no han pasado mi pregunta, mándame saludo. Carlos, un saludo, hermano, te veo en junio. Espero que estés bien. Acaba de escribir el doctor Carlos Rojas, es sobre el tiempo de uso de baterías, doctor. Carlitos, le hemos venido platicando, le hemos venido platicando, y el tiempo del uso de la batería, hermano, tienes el motor, ya te has comprado, y si no me deja mentir, y ahí está, y lo puede decir él en el chat, creo que desde que lo compró, que es hace 2 semanas, no lo carga. Entonces puedes dar fe de que estos equipos, en cuanto a batería, te duran muchísimo. Entonces, lo estás probando, me alegro que te hayas comprado el equipo, sé que estás bastante cómodo, y nada, ya nos vemos en junio, Carlitos. Un abrazo. Ok, entonces ya se dio por culminada la respuesta a la pregunta del doctor. Y bueno, ya nos toca despedirnos, doctor, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por participar también. Gracias, gracias. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias.